Hoy en Noches de Census, ¿cuáles son los medios de defensa para el contribuyente frente a reformas fiscales 2021? Presenta Antonio Aranda. Invitada especial, licenciada Fernanda Yuseli. Hoy en Noches de Census, ¿cuáles son los medios de defensa para el contribuyente frente a reformas fiscales 2021? Presenta Antonio Aranda. Invitada especial, licenciada Fernanda Yuseli. De nuestras redes sociales, sean bienvenidos a una noche más de Census, su amigo y servidor Antonio Aranda, y el día de hoy vamos a tener el tema de cuáles son los medios de defensa para el contribuyente en este 2021. Y para esto hemos invitado a la licenciada Fernanda Yuseli Hernández, la cual nos estará hablando sobre los medios de defensa que podemos tener como contador público o en su caso como abogado. Pero como siempre, y antes, vamos a las notas del día. Bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que previo a las elecciones del próximo domingo, el país está en paz, hay gobernabilidad y no hay riesgo de inestabilidad. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que su gobierno enfrenta el flagelo de violencia todos los días y se puede hablar de paz y tranquilidad en el país. Esto fue lo que dijo el mandatario esta mañana. Por otra parte, bien, ojo, si tus depósitos en efectivo superan la cantidad de 15,000 pesos, el Servicio de Administración Tributaria podría tomar cartas en el asunto. Recordarles, amigos, que hace mucho tiempo llegó el impuesto a los depósitos en efectivo y bien, pues una de las circunstancias que se quedó es que estas instituciones bancarias tienen que reportar cuando los movimientos son mayores a 15,000 pesos en efectivo. Por otra parte, bien, el próximo domingo se suspenderá la vacunación contra el COVID-19, dado a que, pues bien, este domingo son las elecciones. Por favor, ejerza este derecho que tiene como mexicano de salir a las urnas y votar por aquel partido político o por aquel candidato que sea de su preferencia. López Obrador señaló que el gobierno posee vacunas suficientes para que se termine de vacunar a todas las personas mayores de 50 años y reiteró su compromiso de que para octubre se hayan inmunizado a todos los mayores de 18 con esta dosis. Bien, por otra parte, el próximo domingo, obvio, estarán las elecciones. Recordarles que en algunos estados, si no es que casi en todos los estados, tendremos lo que le llaman la ley seca. Es decir, no se estará vendiendo, en este caso habrá establecimientos abiertos que vendan bebidas alcohólicas, dado a que, pues bien, en los procedimientos electorales, en el artículo 300 de la Ley de Procedimientos Electorales, tiene como objetivo garantizar la seguridad, la paz y el orden público para el desarrollo normal de las elecciones y que garantice el libre ejercicio de la ciudadanía para llevar a cabo su voto. Entonces, recordarles, este viernes, sábado y domingo se suspende la venta de bebidas alcohólicas. La carta aporte. Con el complemento carta aporte se combatirá el contrabando porque los comprobantes fiscales digitales de los transportistas estarán más detallados y se tendrá una trazabilidad de sus rutas. El 1 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria SAT publicó en su portal de internet el complemento carta aporte. Se trata de un complemento que se debe incorporar al comprobante fiscal digital por internet a partir de junio
para brindar información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladen. El Servicio de Administración Tributaria espera recaudar 150 millones de pesos al año con la implementación de la Carta Porte. Pues bien, amigos, hasta aquí las notas del día y regresamos con el tema. ¿Cuáles son los medios de defensa para el contribuyente en este 2021? Con la invitada Fernanda Yoseli Hernández. Regresamos. Bien, muy buenas noches. Licenciada Fernanda Yoseli Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está la noche de hoy? Muy bien, muchas gracias, contador. Pues desde aquí, desde su casa, Cuernavaca, Morelos, la verdad es que estamos disfrutando de, hasta el momento, un muy buen clima, ¿no? Hemos tenido algún tema con la cuestión de los apagones de electricidad y este tema de las lluvias. Bien dicen que nada tiene menos palabra que el Internet, ¿no? Y que la tecnología. Entonces, pues, supeditados a este tema de la tecnología, con mucho gusto aquí aceptando esta invitación, debo decirle, ya que lo tengo aquí de frente, contador, que es un honor poder estar en su programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y bien, pues este programa que lo hacen las personas que nos ven por la red social, en este caso de Facebook, y las repeticiones por YouTube. Pues bien, el día de hoy, con los medios de defensa, cabe recalcar, antes de entrar al tema, algo que acaba de decir la licenciada, y aquí está pasando en este momento, estamos teniendo una fuerte lluvia. Entonces, si en caso llegáramos a desconectarnos, por favor, en breve trataremos de volver a conectarnos, como bien lo comenta. Pues la lluvia puede hacer estragos tanto en la velocidad del Internet como en la parte de la energía eléctrica. Entonces podemos correr ese riesgo. Pero bien, amigos, pues tenemos el tema. ¿Cuáles son los medios de defensa para el contribuyente en este 2021? Y bien, pues al mencionar los medios de defensa que tenemos como contribuyentes, como sujetos pasivos en este caso, cabe mencionar que ha habido una serie de reformas cada vez, no diría yo que de manera agresiva, sin embargo sí han sido cambios emblemáticos desde el 2002, podría poner esa fecha tal vez en lo sustancioso que pudo haber sido las reformas al Código Fiscal de la Federación, con el 69B y con una serie de cambios que han venido y procesos y procedimientos que bien de manera internacional y también por presiones de la OCDE se han llevado en este caso en el país de México. ¿Y qué podría comentarnos al respecto? ¿Cuáles son los medios de defensa? ¿Cómo quisiera abordar este tema, licenciado? Pues antes que nada, ¿le parece bien si lo manejamos como tal? Ya adelantábamos fuera de cámaras que lo manejáramos con como una plática con nuestros amigos contadores y nuestros amigos, aquellas personas que estoy al pendiente de los comentarios que nos hacen llegar a través de la transmisión en vivo de Facebook. Y bueno, nos mandan saludos, estoy viendo desde Oaxaca. Entonces, ¿le parece bien, salvo su mejor opinión, contador, que lo manejemos de esa forma, como una charla respecto a qué es lo que está pasando en materia de reformas fiscales 2021? Ya lo mencionaba usted, y con ello vamos incorporando el tema de los medios de defensa en caso de que consideremos que alguna de estas reformas pues atentan contra nuestros derechos fundamentales. Adelante. Perfecto, pues ya iniciaba usted con este contexto, no solamente social, sino contexto jurídico que estamos viviendo. Me parece que una parte importante previo a entrar a un tema de defensa es hacer del conocimiento a todos nuestros amigos contadores que la defensa, la mejor defensa, dice ya un colega a quien aprecio mucho, la mejor defensa es la que no se hace, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir, licenciada? Bueno, esto implica que nosotros debemos tener bien en cuenta la cultura de la prevención y la cultura de, pues, forjar o blindar nuestras actividades previo a que nos veamos en la necesidad de interponer un medio de defensa. Oiga, pero ¿a qué se refiere con esto de blindar nuestras actividades? Bueno, pues a raíz de las reformas fiscales, como usted ya lo comentaba, contador, y hasta aquí me voy a disculpar, ya lo decíamos también fuera de cámara, a los de Morelos se nos da mucho hablar de usted, entonces a pesar de que ya me dio la confianza de tutearlo, me voy a disculpar, pero yo le voy a seguir hablando de usted durante todo el programa. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente. A raíz de las reformas fiscales, lo que ha orillado a los contribuyentes y obviamente a los contadores que ocupan una parte trascendental en estas actividades, pues es a blindar las actividades justamente que se llevan a cabo. ¿A qué me refiero? Tenemos, por ejemplo, una cláusula antielusión que está establecida en el ya conocido 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde nos señala
que las autoridades tendrán la posibilidad, la facultad, mejor dicho, de poder recaracterizar las actividades que en su momento un contribuyente pudo llevar a cabo. ¿A qué se refiere con recaracterizar? Bueno, en un ejemplo pudiera ser muy burdo, pero para que todos estemos en el mismo sentido, es que si yo en algún momento considero para efectos fiscales que llevé a cabo una donación, sin embargo, a raíz de facultades de fiscalización, la autoridad advierte que la naturaleza o la esencia de esa supuesta donación es de una compraventa, entonces se recaracterizará esta actividad para efectos fiscales únicamente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de efectos fiscales, bueno, esto quiere decir que en su momento pudiera determinarse un impuesto omitido por, insisto, esta recaracterización. Y así como este ejemplo, nosotros pudiéramos encontrar muchos otros. Salvo su mejor opinión, me gustaría abordar de manera genérica qué elementos son indispensables cuando hablamos del tema de defensa de un contribuyente, sobre todo porque hay muchas preguntas de los contadores que nos hacen llegar en el sentido de que se ha transmitido la idea de que un contador pues pudiera participar en una defensa ante un órgano jurisdiccional. Aquí quiero hacer, insisto, abordar este tema desde el punto de vista genérico por lo siguiente. Ustedes contadores son indispensables para una prevención y para poder forjar una defensa adecuada en su momento. Sin embargo, al grado ya de llegar a un órgano jurisdiccional, no puede faltar la presencia de un abogado o la dupla de un contador y un abogado. Ahora, cuando nosotros pasamos de la materia administrativa y ya entramos a temas penales, déjenme decirles y pedirles incluso que no puede faltar la presencia de un contador, un abogado fiscalista y un abogado penalista. Ahora, existen honrosos casos de colegas en donde se reúne estas tres, vamos a llamarlas así, estas tres figuras de contador, abogado fiscalista y abogado penalista, a quienes, por cierto, les mando muchos saludos. En Veracruz nosotros tenemos a un ejemplo de quien les hablo, pero insisto, número uno, principio genérico, vamos a llamarlo así. Cuando hablamos de defensa del contribuyente ante un órgano jurisdiccional, es necesaria la presencia de un abogado. Cuando hablamos de defensa del contribuyente ante una autoridad penal, es necesaria la presencia de un abogado penalista. Entonces, habiendo hecho esta pues, precisión, insisto, genérica, ahora sí ya podemos entrar a abordar el tema de la defensa de los contribuyentes en medios ordinarios, vamos a ponerlo así, que es ante la autoridad jurisdiccional. Bien, ¿cuál sería el papel del contador público? Acaba de decir prevención, es decir, el papel del contador público antes de llegar a la parte de los medios de defensa. ¿Qué podría comentarme respecto a cuál es, pues bueno, la esencia del contador en todo esto que podría ser el medio de defensa? Sí, claro. Ustedes son la parte, me atrevería a decir, la parte medular. Ustedes son la sustancia de lo que en su momento se podrá controvertir ante un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Vamos a plantear, ¿le parece bien, contador, un ejemplo práctico referente a una visita domiciliaria? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo inicia una visita domiciliaria? Que desde mi punto de vista, una visita domiciliaria es uno de los actos de autoridad que más molestia pudieran llegar a generar en un contribuyente. Existen muchos otros, está, por ejemplo, claro, el 69-B del Código Fiscal de la Federación, pero incluso las operaciones simuladas pudieran generarse a raíz o pudieran ubicarse a raíz de una visita domiciliaria. Entonces, aterricemos este ejemplo. Se le notifica al contribuyente una orden de visita. Evidentemente sabemos que con esto da inicio esta facultad de fiscalización, pero fíjense lo que les voy a platicar. Supongamos que no se encuentra en la primera visita que hace este notificador, no encuentra al legalmente interesado, ya sea representante legal o ya sea el contribuyente de forma directa. Entonces lo que va a hacer es dejar un citatorio. Hasta aquí todos vamos bien. Al día hábil siguiente, en horas hábiles, se va a constituir el notificador ya para entregar esta acta de notificación de la orden de visita que insisto, es el inicio, ¿no?, de esta facultad. ¿Cuál es el papel que juegan los contadores en estos temas? Bueno, pues ustedes son la cara, la primera impresión
que pudiera tener la autoridad respecto a esta facultad de fiscalización. Es decir, ustedes serán en su momento los facilitadores para que la autoridad pudiera llevar a cabo esta facultad. Les voy a poner un ejemplo que pasa muy frecuente por parte de las actuaciones de la autoridad en vínculo o en relación con el contador. Sabemos perfectamente que se levantan actas parciales. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sabemos que se levanta una última acta parcial, en su momento se levanta un acta final y posteriormente la autoridad tiene un plazo para emitir la resolución determinante en su caso. ¿Qué pasaría? Y esto lo he ya comentado en algunos otros espacios. ¿Qué pasa muchas veces en la práctica? Y esto se da justamente en contacto con los contadores. Cuando yo le entrego documentación al visitador de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, que ustedes gusten y manden, le entrego documentación y en su momento el visitador posiblemente me diga, no, esa documentación no es necesaria. O espérame, en este momento no voy a ocupar esta información, posteriormente ya yo te la requiero. Entonces resulta que en esa acta parcial o posiblemente en cualquier acta parcial que ustedes gusten, no se asienta que se entregó esa documentación o bien no obra en el expediente administrativo que se levante y en su momento el contador no manifestó que sí se le hizo entrega al visitador o que se le puso a disposición. Esa sería la palabra adecuada, que se puso a disposición. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esa documentación no va a obrar en el expediente y cuando se lleve a cabo la emisión de la resolución determinante, bueno, pues pudiera llegar a ser trascendental para determinar impuestos omitidos o no. Es más, ¿qué pasaría? Y esto, insisto, lo he platicado en algunos espacios, si se le notifica al contribuyente la resolución determinante un día después de que se vence el plazo que la autoridad tiene para poder emitirla. Tuvimos un caso en donde se entrega un citatorio y se entrega el acta de notificación el mismo día porque el funcionario público le pide de favor, ¿no?, a quien atendía la diligencia en su momento, que le reciba ambos documentos ese día y resulta que ese día se vencía el plazo que tiene la autoridad para poder hacer la notificación de esta resolución determinante. Si quien atendía la diligencia le hubiera dicho, no te puedo recibir el día de hoy el citatorio y el acta de notificación porque se señala que primero me dejas citatorio y al día siguiente me dejas el acta de notificación, eso hacía que este plazo se excediera y en su momento, cuando ese asunto llegara a una defensa jurisdiccional, ese es un argumento que obviamente esto con sus reservas, pero es un argumento que produce una nulidad lisa y llana. Entonces, si la pregunta concreta es, oiga, Lic, ¿cómo fungimos o qué papel tenemos nosotros los contadores al momento de la defensa? Yo les diría, hay dos momentos trascendentales. Número uno, obviamente cuando ustedes hacen sus registros contables y sustentan esos registros con la documentación adecuada, es decir, la base que en su momento soportará las actividades que lleva a cabo el contribuyente, y hay un segundo momento en el cual ustedes pues son la primera cara, les decía ya en su momento, de las facultades de fiscalización por parte de los contribuyentes. Ustedes en muchas ocasiones, y se tiene que decir, son quienes cumplimentan requerimientos, son ustedes quienes tienen que atender las famosas cartas de invitación, porque hay que decirlo, en muchas ocasiones el contribuyente no tiene esta cultura de asesorarse con un jurista o con un abogado fiscalista. Lo que hace es, a ver, me llegó este requerimiento, me llegó esta carta de invitación, contador, atiéndelo, ¿no? Entonces, insisto, su participación en estos temas, que es trascendental, pudiera yo clasificarla en dos momentos distintos. Contador, me parece que el audio no se escucha. Listo, perdón, discúlpeme. Vamos a los comentarios aquí de las redes sociales. Vamos a escuchar a los amigos de nuestras redes sociales. Recuerden que ustedes hacen el programa de Noches de Censos con sus preguntas y, bueno, pues también sus comentarios. Por aquí, Juventino Berrones nos manda saludos. Esteban Elizalde, que viene llegando por aquí. Jesús Ramírez López, buenas noches, saludos desde Oaxaca. Gracias. Y también le manda aquí saludos a la licenciada Fernanda.
Por aquí, Alfa Asesores Tributarios también nos está escuchando y viendo. Lucas Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aldo Jesús, muchas gracias por estar, Aldo, en este programa de Noches de Census. Eduardo Daniel, buenas noches, licenciada Yuseli, le manda saludos por aquí, Daniel. Roberto Cornejo dice, ya no llegué al sorteo. Espera, Roberto, todavía no hemos anunciado la parte del sorteo. Déjenme, les comento que ahorita vamos a dar la parte de los premios del diplomado del contador que se llevó hace una semana, y el día de hoy vamos a dar los premios también como se ha venido haciendo en esta barra de programación, como lo hizo mi estimado amigo Enrique Corona, y bueno, pues también lo hará Martín Rojas Tamayo en su propio programa. Pero aquí nos mandan saludos, Juventino Berrones le manda saludos a la licenciada Fernanda. Bien, vamos a entrar a esta parte del sorteo. Antes, no, sigamos con el tema para que se quede aquí mi estimado Roberto, porque pasando en breve estaremos dando los ganadores en vivo de, bien, pues aquí producción me pone la parte de la cena, de una cena que va a tener uno de nuestros, no sé si es membresía, creo que sí. Por aquí, el libro con dedicatoria del doctor Robertson, también lo vamos a estar dando. Y bueno, pues entre algunos otros libros, por ejemplo, el de inspecciones laborales, que también lo va a estar dando el licenciado Benjamín Álvarez Ferman, el cual vamos a estar dando este premio, exégesis del doctor Robertson Andrade, y procede o no procede también del doctor Robertson Andrade. Estaremos dando estos premios y también el premio de la cena que va a tener, bueno, pues una persona de la audiencia que estuvo en el diplomado de contador con algunos de nuestros ponentes de aquí de Census Capacitación. Regresando un poco. Entonces, el contador público tiene pues esta parte de documentar siempre cualquier tipo de transacción, de llevarlo basado, pues obviamente las normas de información financiera, dándole solidez a toda esta parte contable para que el abogado, pues en su caso, y así lo entiendo, pueda tener una mayor y mejor defensa. Una pregunta, licenciada, cuando llega un acto de molestia a la autoridad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer las personas, el empresario, la secretaria? Porque el primero que lo recibe regularmente, pues es el vigilante, ¿no? O el que está en la puerta, que puede ser la secretaria, o le hablan al contador. Regularmente, y casi en todas las empresas, siempre lo que hacen es hablarle al contador para que baje a recibir cualquier tipo de documentación. ¿Qué podría usted comentarles cuando llega un documento de la autoridad, le está requiriendo tal vez algo, o le está solicitando una aclaración? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Mejor dicho, ¿qué es lo que no tiene que hacer tal vez el contador o el empresario o la secretaria o inclusive el vigilante? Porque aquí es donde empieza toda, pues la notificación se da por entendido que ya fue notificada la persona y por consecuencia el proceso. Pero ¿qué nos recomendaría, licenciada, para no caer en alguna situación que pues nos metiera en problemas? Claro, y eso es una pregunta bien importante, contador, por lo siguiente. Previo a que dé una contestación respecto a qué es lo que se debe y qué no se debe hacer, déjeme platicarle un criterio que existe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no recibir un documento que se pretenda notificar, y esto me refiero porque justamente este criterio surge de un asunto de un guardia que se niega a recibir la documentación que pues en su momento pretendía, insisto, notificar la autoridad. ¿Qué da pie o cuál es el efecto de que este guardia se haya negado a recibir esta documentación? Pues hay dos cuestiones. Número uno es que este criterio señala que se entendería que se opone a la práctica de una diligencia, y esa oposición a la práctica de una diligencia tiene a su vez otros efectos, tanto en tema de notificación como que se active lo que conocemos como una notificación por estrados, como en otros temas de facultades de gestión que ya son un poco más molestas para el contribuyente. Entonces, aquí mi recomendación es la siguiente. Número uno, y de hecho permítame leer uno de los comentarios que nos hacen llegar a través de Facebook, donde nos dicen: al atender una visita domiciliaria, ¿considera que se debe atender de la mano con un abogado fiscalista?
Mi respuesta sería sí, es lo más recomendable. Sin embargo, atendamos a la realidad que se da entre contribuyentes. Se busca al abogado fiscalista por lo general, ya que se tiene la determinación de un crédito. Mi recomendación es asesórese desde el inicio de la facultad de fiscalización. Otra recomendación, por aquí veía un comentario que nos decían, saludos licenciada, bienvenida al programa, muchísimas gracias. Entonces, ¿está mal que se reciba un citatorio y al mismo tiempo la notificación? Déjenme decirle que por favor no lo hagan. Les voy a decir por qué. Miren, e insisto, esto era una parte de la que ya comentábamos. A veces uno, por no querer generar fricción con el funcionario público que llega a notificarnos un documento, al momento en el que éste nos pide el favor de recibirle tanto el citatorio como el acta de notificación el mismo día, insisto, en un afán de no pues caer en este tipo de relaciones incómodas, nosotros accedemos a recibirle el mismo día estos dos documentos. Sin embargo, eso muchas veces lleva encerrado el hecho de que a la autoridad se le están venciendo los plazos. Entonces, por favor, no lo hagan. Recordemos todos que el Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento para llevar a cabo las notificaciones personales y este procedimiento señala que primero, en un día hábil, se debe entregar el citatorio en caso de que el notificador no encuentre legalmente interesado. Ahora, este procedimiento del cual yo les hablo, que es conocido por todos y que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, señala que el notificador debe constituirse al día hábil siguiente, en horas hábiles, evidentemente, para entonces sí, si no encuentra legalmente interesado, pues ya entregar tanto esta acta de notificación como el documento a notificar. Entonces, repito, desgraciadamente nos hemos topado con casos en donde se le pide de favor a quien atiende la diligencia que reciba ese mismo día tanto el citatorio como el acta de notificación. Y bueno, si la persona le hubiera dicho, no puedo recibirte ambos documentos el día de hoy porque el procedimiento dice que tendrá que ser el día de mañana, si la persona hubiera hecho eso, nosotros, insisto, en defensa pudiéramos haber sustentado el hecho de que la autoridad excedió del plazo para hacer la notificación de determinada resolución. Entonces, mi recomendación es esa, que no se haga. Miren, en algunos foros me decían, oiga, Lee, pues es que cuando ya estamos frente al servidor público, bueno, las cosas se tornan un tanto más complicadas. O sea, claro, está, es muy sencillo decir, no reciban. La cuestión aquí es la siguiente. Yo les pido que nosotros debemos tener la cultura de exigirle a las autoridades que cumplan con la ley, es decir, que atiendan a un principio que justamente las regula, que es el principio de legalidad. Entonces, cuando nosotros aceptamos insisto, con la mejor voluntad, pero cuando nosotros aceptamos que no se cumpla la ley por parte de la autoridad, entonces ya somos una primer parte del problema que se está generando y que, insisto, esto es pues un círculo vicioso que no va a terminar hasta que nosotros seamos interventores del cumplimiento de la ley y con esto, pues es no permitir que se transgredan los procedimientos y, perdón por reiterar tanto, pero señalados en la propia ley, ¿no? Y ahora sí, para darle contestación, contadora, a su pregunta, ¿qué sí se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer? Miren, de forma muy particular, yo siempre recomiendo estar como contribuyente completamente localizado por parte de las autoridades. Más vale tener el documento en su poder y en su momento saber exactamente el plazo que tengo para interponer un medio de defensa o para dar una contestación, que asesorar, insisto, esto desde el punto de vista de su servidora, de forma equivocada a mis colaboradores, diciéndoles no recibas nada. Es mucho mejor saber exactamente el contenido de ese documento y presentar el medio de defensa en tiempo y forma que acudir a este tipo de conductas en donde no recibas, no abras buzón, todo este tipo de cuestiones que lejos de beneficiar al contribuyente lo perjudica porque no sabe exactamente cuál es su situación jurídica actual. ¿Y qué pasa, licenciada, cuando la notificación llega directamente hoy en día ya por el buzón tributario? ¿Qué hacer, qué no realizar, como lo venimos charlando? Dar estos tips que pueden ser muy útiles para el contador, porque es el primerito que, bueno, pues va a abrir el documento, va a abrir el correo, ¿no? Y entonces, ¿cuándo se da por notificado? ¿En qué momentos, no?
y que tiene que realizar. Si bien ya dejó, creo que la licenciada deja muy claro que siempre vas a necesitar tener a la mano, pues obviamente el abogado del área fiscal, el contador, por supuesto, y en su caso, en algunos casos, pues el abogado del área penal fiscal, ¿no? Que sería muy interesante y hoy en día creo que es una gran área de oportunidad también para los abogados entrar en esta parte fiscal, penal, que bien, pues es más de una cuestión de expertise, ¿no? Que una persona pueda llegar a tener. Entonces, ¿qué hacer o qué realizar? Mejor dicho, ¿qué no realizar cuando también por buzón tributario? ¿Qué es lo que se puede hacer que yo recomendaría, o usted recomendaría, mejor dicho, que no se lleve a cabo? Ok, y es otra muy buena pregunta. Ya hablamos sobre las notificaciones personales, pero ¿qué pasa con las notificaciones electrónicas? Bueno, para contextualizar un poco mi respuesta, me gustaría pues explicar cuál es el procedimiento de una notificación de carácter electrónico. Estoy segura que ya todos hemos tenido pues contacto con este tipo de notificaciones, pero no está de más, insisto, contextualizar. ¿Cómo funciona? Bueno, de entrada, la ley señala que nosotros debemos tener medios de contacto con la autoridad, ya sea pudiera ser un teléfono, puede incluso enviarnos mensajes de texto, un correo electrónico, pero pudieran señalarse hasta 5. Déjenme, insisto, adelantar esto para la conclusión que les voy a dar. Otra de las cuestiones que señala la ley para este tipo de notificación es que el primer paso será que los contribuyentes reciban un aviso en su correo electrónico. Ahora, a partir de la recepción de este aviso, el contribuyente tendrá un plazo de 3 días hábiles para poder acceder a su buzón. ¿Qué quiere decir con acceder a su buzón? Bueno, pues como tal, que sea a través de la firma electrónica, que ingresen a este, que se vayan al apartado de actos a notificar y darle clic y descargar los documentos que se generan, que genera justamente este sistema. Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente recibe el aviso electrónico, pero no ingresa al buzón en los siguientes 3 días que la propia ley le da para acceder a este buzón? Bueno, pues el acto, entre o no entre el contribuyente, se va a tener por notificado. Ahora, ¿cuál es la cuestión delicada en este tipo de notificación? Bueno, pues que insisto, se actualiza la notificación, se conozca o no se conozca el documento. Entonces recordemos que a partir de la notificación y que ésta surte efectos, nosotros tenemos plazos que la ley nos da, ya sea para contestar en caso de que sea un requerimiento o para interponer un medio de defensa en caso de que sea uno de los actos recurribles o impugnables a través de estos medios, insisto, de defensa. Les platicaba yo que si al cuarto día o al tercer día hábil siguiente no se ingresa, se tendrá por notificado. Imaginemos el peor panorama. ¿Qué pasa si es un documento recurrible o impugnable de los que ya les he comentado? Supongamos que es la determinación de una revisión electrónica, ¿no? La resolución, mejor dicho. Y nosotros no accedemos al buzón, se tiene por notificada esta resolución y pasan 31 días hábiles a partir del cuarto día, es decir, que surte efectos. Y bueno, aquí para cuestiones de surtir efectos es un tema un tanto complicado, un tanto distinto para cuestiones jurisdiccionales, pero supongamos que se nos fue el plazo para impugnar. Número 1. Existe una causal de improcedencia que se denomina acto consentido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dejamos pasar el plazo que la ley nos da para interponer un medio de defensa. Ahora, cuando existe ya un acto consentido que nos ha llegado al despacho, insisto, se notifica, se pasa el plazo, nos impugnó, existe una forma de controvertir esta notificación. Contadores se podrán preguntar, a ver, ya no entendí, licenciada, ¿cómo que vamos a impugnar la notificación, pero qué no se supone que ya lo consentimos? Bueno, recordemos que la notificación es una diligencia que debe calificarse de legal. ¿Qué quiere decir? Que debe cumplir con requisitos establecidos en ley. Cuando una notificación no reúne estos requisitos, en su momento será la sala competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declare ilegal esta notificación. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta notificación ilegal? Pues que no surte efectos en la vida jurídica, es decir, que yo me tengo por enterado en el momento en el que manifiesto haberme enterado. Entonces, espero no confundirlos. Si de ser así, por favor díganme que para eso estamos aquí. Pero si nosotros somos
vamos a decirlo, víctimas de una notificación ilegal, tenemos a la mano justamente un medio de defensa para impugnar esa notificación ilegal, y en su momento la sala dirá, bueno, según la autoridad, tú tuviste que tener conocimiento de esta resolución en tal fecha, pero en este medio de defensa me acabas de acreditar que esta notificación estuvo mal, esa notificación fue ilegal, motivo por el cual si tú manifiestas haber conocido antier, pues antier te tengo por conocedor. Entonces, esto me gustaría hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existen las notificaciones electrónicas, hay muchas cuestiones que a la fecha la autoridad sigue incumpliendo y que son procedimientos establecidos en ley. Entonces, si la autoridad no sigue lo que la ley le obliga, bueno, pues esa es una cuestión que nosotros podemos plantear en un medio de defensa y obtener, insisto, la declaración de ilegal de una notificación. Ahora, debemos tener bien presentes que una cosa es que se declare de ilegal una notificación, pero eso no permeará el acto en sí. Entonces, esto también ya es una cuestión de defensa, pero cuando se controvierte una notificación, aparejado debe controvertirse el acto por sus propios motivos y fundamentos. ¿Por qué? Porque esto es como de repente les platico a mis alumnos en aula. Cuando nosotros tenemos, supongamos, ha visto que ponen de repente, no sé, muñequitos para jugar con estas pistolas de salva, y nosotros supongamos que tenemos tres distintas figuras, ¿no? Lo mismo pasa en medios de defensa. Nosotros tenemos distintos actos. Ahora, hay actos que si nosotros les damos con la pistola de salva, tiran todos los demás. Me explico, cuando nosotros impugnamos o controvertimos una orden de visita domiciliaria y la sala del tribunal declara esa orden como ilegal, es como si yo le pegara a la figura que está adelante de todo lo demás y tiro todo, y tiro incluso hasta la resolución determinante. Pero si tenemos figuras formadas y yo le pego a la última figura, entonces lo único que voy a tirar pudiera ser la última figura. Y lo mismo pasa con una notificación. Dependiendo la notificación de qué acto es el efecto que en su caso pudiera generar. Si yo controvierto la notificación de la resolución determinante, lo único que voy a tener es la oportunidad de controvertir esa propia resolución por sus motivos y sus fundamentos. La ilegalidad de una notificación no conlleva por sí la ilegalidad del acto que estoy controvirtiendo. Ok, ya hay preguntas aquí del público que nos está escuchando. A continuación voy a leerlas, las preguntas que está realizando aquí el público. Muchas gracias, Aldo, por tus estrellas. Esto nos ayuda a mejorar también, a mejorar el contenido. Bien, antes de entrar, ahora sí, vamos a la parte de los premios, si me lo permite, licenciada. Vamos a dar estos libros. Primero vamos a empezar con los libros, dos libros que vamos a dar del doctor Robertson y por otra parte el de inspecciones laborales de mi estimado y buen amigo Benjamín Álvarez Ferman. Vamos a ver quién se los va a sacar. Vamos a revisar quién podría ser aquí el ganador. Vamos con el primer libro que sería el de Robertson, del doctor Robertson, que es Exégesis. Vamos a revisar. Permítanme un segundo, vamos a abrir aquí. Y bien, este regalo es, o mejor dicho, quien ha ganado este libro es mi estimado Fernando Pérez Pliego Ongay. Fernando Pérez Pliego Ongay, ojalá y nos puedas hacer un comentario en este momento. Es necesario que nos hagas el comentario para saber que estás aquí escuchándonos y bien, pues darte este premio que es el libro de exégesis del doctor Robertson que te estaremos haciendo llegar a tus manos. Recuerden que nosotros todos los libros que damos son físicos porque desafortunadamente la parte digital ya la vimos hoy en día, ya todo mundo tiene otros en sus celulares o se los pasan en los grupos de WhatsApp. Bueno, no somos quien tampoco para prohibirles, sin embargo, no convivimos con ese tipo de situaciones. Pero aquí te vamos a mandar libro, mi estimado Fernando Pérez Pliego Ongay. Por favor, producción, ¿sí está Fernando por aquí? Si me pueden decir. Vamos a esperar algunos momentos en lo que Fernando nos manda aquí el mensaje. Y vamos a buscar un segundo ganador, permítanme un segundo, que aquí estará, estimado
Fernando también, Fernando Ramírez Martínez. Fernando Ramírez Martínez, Fernando Ramírez, dos Fernandos esta noche. Fernando Ramírez Martínez, por favor, si nos puedes mandar este mensajito. Y en su caso, usted será proporcionalidad sin proporción del doctor Marcos Guillermo Robertson Andrade, el cual te estaremos haciendo llegar a tu domicilio. Obviamente necesitamos que nos mandes mensaje. Por aquí ya está mi estimado Fernando Pérez Pliego-Ongay, ya nos mandó un mensajito, producción, ¿no? Ok. Fernando Ramírez Martínez, acabas de ganar también el siguiente libro. Entonces, en lo que tal vez las personas por acá nos pueden mandar el mensaje si nos están escuchando, vamos a las preguntas, licenciada. Vamos a las preguntas por aquí que nos tienen las personas. Tienen algunas dudas por aquí. Juventino Berrones nos escribió, permítame un segundo, porque ya la perdí, estaba yo seguro que la tenía por aquí, ya la acabo de perder. Denme un segundo. Juventino había hecho una pregunta anteriormente. Mencionaban, buen día, licenciada, en este caso, Freddy Rodríguez. Buen día, licenciada. Al atender una visita domiciliaria, ¿considera que se debe atender de la mano de un abogado fiscalista? Bueno, ya lo comentó, la respuesta fue obviamente que sí es mejor llevarlo de esta forma. Por aquí también Anaí le manda saludos, licenciada. Por aquí John Marín dice buenas noches, saludos. A ver, vamos a ver los comentarios, permítanme un segundo. Vamos a ir bajando por aquí. Josué Terrán dice, saludos, licenciada Fernanda, desde Tampico, Tamaulipas. ¿Qué sucede con las notificaciones vía buzón tributario? Y alguien más comentaba ahí, ya no vi el comentario juventino, pero decía, no todas las notificaciones tienen que ser de forma presencial, ¿no? Es decir, llevar el oficio. ¿Surten efecto cuando son vía buzón tributario? Esa era la pregunta que tenía. Y bueno, también mencionando a la que acaba de hacer aquí mi estimado amigo. ¿Qué le diría? Sí, sí, claro. Justamente el tema de la notificación es el siguiente. Recordemos que a raíz de su incorporación en Código Fiscal de la Federación, se entendería que la esencia es que todas las notificaciones migraran a un punto de vista electrónico. ¿Por qué? Justamente déjenme platicarles aquí que cuando se da esta incorporación de la notificación electrónica al Código Fiscal de la Federación, su servidora pues tenía la oportunidad de trabajar para el Servicio de Administración Tributaria en el área desconcentrada jurídica, y lo que se vivió fue que hubo pues muchos, se prescindieron de los servicios de los notificadores porque, insisto, la esencia de incorporar esta forma de notificación al Código Fiscal era que se migrara y se utilizara este tipo de notificación. ¿Por qué? Porque es mucho más ágil, se requiere inversión de mucho menos personal y se tiene por notificado el documento en el momento en el que pasa este plazo que les comentaba de 3 días hábiles siguientes. Entonces, insisto, la notificación electrónica se entendería que tendría a reemplazar a la personal. Sin embargo, cuando se lleva a cabo la notificación personal, bueno, pudiera llegar a ser cuando el contribuyente no tiene activado este buzón tributario, entonces la autoridad de una o de otra forma tiene que notificar sus actos de molestia. Ahora, la cuestión aquí importante es la siguiente, y permítame, contador, darle lectura a un comentario que nos hace llegar justamente Juventino Berrones. Nos dice, licenciada, por correo tiene validez y no tiene que ser de manera personal y firma autógrafa. Ojo, aquí quiero hacer estas aclaraciones. Miren, el hecho de que les haya llegado un aviso a su correo, eso no es la notificación como tal. Si ustedes abren su correo electrónico, lo único que van a advertir es el denominado aviso de notificación. La notificación se actualiza en el momento en el que ustedes entran a su buzón tributario, o bien una vez que, sin haber entrado, transcurre el plazo que les acabo de comentar. En ese momento se tiene por notificado el acto o la resolución. La cuestión aquí es la siguiente. Recordemos que la firma electrónica tiene los mismos efectos que una firma autógrafa. Entonces, el acto que la autoridad notificó vía buzón tributario se encuentra firmado por una, valga la redundancia, una firma electrónica, y hace las veces o tiene los mismos efectos de una firma autógrafa. Entonces, este acto o esta resolución, bueno, pues se entendería que fue aprobado por el funcionario que en su momento tendría que ser el competente. Ojo, esto es lo que tendría que ser. Lo que nosotros
evaluamos o lo que nosotros analizamos en un medio de defensa es justamente que se cumpla con la ley. Si la notificación electrónica no reúne los requisitos establecidos en ley, es ilegal. Y en su momento esto será declarado por parte de una sala competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si el acto notificado o la resolución notificada no reúne los requisitos de ley, es ilegal. Y esto será declarado, insisto, en su momento por la sala competente. Ahora, ¿qué es el efecto que nosotros obtenemos? Decía ya cuando impugnamos la notificación, el único efecto práctico que tenemos cuando impugnamos la notificación de la resolución determinante es tener oportunidad justamente de interponer el medio de defensa. Es decir, decirle a la autoridad, mira, yo conocí de esta resolución el día de ayer. Oye, pero ¿por qué dices que conoces la resolución el día de ayer? Ah, bueno, ya sea si fue de carácter personal, porque la resolución estaba abajo de mi portón, que déjenme decirles que eso ha llegado a pasar, o si es de carácter electrónico, porque la notificación es ilegal. Miren, nos ha pasado que nunca llegó el aviso al correo electrónico y por ende el contribuyente, bueno, esto contiene sus bemoles porque se entendería que se debe estar checando el buzón tributario de forma constante, pero en este caso, pues no llegó el aviso, entonces se tuvo por notificada la resolución. Ha pasado, y esto en su momento se desahogó una pericial en materia informática, porque en un momento se entró al buzón y no existía ningún documento a notificar. Al día siguiente existía un documento que según el sistema se había notificado hace muchos días antes. Entonces, cuestiones como estas pueden pasar. O sea, no estamos exentos a que se puedan dar. Sin embargo, repito, tenemos a nuestro alcance los medios de defensa, pero así como tenemos la posibilidad de defendernos, tampoco podemos hacer un mal uso del derecho. Entonces, esto nos lleva a la responsabilidad, número uno, de conocer la ley, de capacitarnos constantemente y de verificar los medios de contacto que proporcionamos ante la autoridad. Miren, les voy a adelantar. Un argumento que ha sido declarado fundado en tribunales es cuando la autoridad no se asegura que los medios de contacto se encuentran actualizados por parte de los contribuyentes. No es en balde que la reforma fiscal obliga a que todos tengamos medios de contactos actualizados en buzón, porque este argumento justamente provocaba la nulidad, o mejor dicho, provocaba que se determinara como ilegal una notificación. Entonces, cuando nosotros analizamos cuáles son los antecedentes jurídicos obtenidos en sentencia, eso nos dan muchas respuestas de las reformas que se incorporan en el siguiente ejercicio fiscal. Insisto, muchos asuntos se ganaron porque no se acreditó por parte de la autoridad que se estuviera con medios de contacto vigentes, ¿no? Con medios de contacto pues reales, que realmente pudiera la autoridad mantener un contacto con el contribuyente. Bien, vamos a seguir con estas preguntas porque ya hay bastantes por aquí. Esteban Elizalde y también dentro de nuestro grupo de Census México nos dice por aquí Marisela, una duda, si una revisión de gabinete es recomendable acudir a la cita que señala la autoridad fiscal con el contador y el abogado. Ahorita vamos a retomar la pregunta. También por aquí Esteban Elizalde nos dice qué plazo tiene el contribuyente para impugnar una notificación. Pero antes, vamos a seguir con los premios. No sé, producción, ya llegaron por aquí los estimados amigos Fernando Pérez Pliego Ongay y Fernando Ramírez Martínez. ¿Ya están? Ah, sí, me comentan que ya están por aquí. Pues sean felicidades, por favor, mándenos un mensaje o los va a contactar de manera directa uno de nuestros asesores de cuenta, ya sea José Quintos o ya sea Joali, les estará mandando por allí un mensaje, o Erubiel, que está en controles también, o Valkyria, que están por aquí acompañándonos. Bien, vamos con el siguiente premio, un reloj con valor de 2,500 pesos, el cual vamos a ver quién se lo lleva esta noche. Vamos a buscar por aquí en estos papelillos y entonces sacamos aquí al ganador del reloj, el reloj con valor de 2,500 pesos, que la hemos llegado, obviamente, hasta su casa. Y el ganador, que creo que sí está aquí porque he escuchado su nombre, es Juventino Berrones Aguilar. Juventino Berrones Aguilar, felicidades, te has ganado esta noche el premio de El Reloj. Te los estaremos mandando, por favor, mándanos un mensajito ahorita para que las personas deseen sus capacitaciones se pongan en contacto contigo. Por aquí vi que estuviste escribiendo, entonces seguramente nos estás escuchando.
Juventino Berrones Aguilar acaba de ganar el reloj que le haremos llegar por parte de Census Capacitación. Del diplomado del contador, los que estuvieron apuntados en el diplomado del contador, pues están llevando estos premios en toda la barra de programación. Mi estimado Enrique, el día de ayer en su programa de Fiscalistas en Pijamas, dio algunos de los premios el lunes, perdón. El día de hoy, su servidor, y más al rato en Rompiendo Paradigmas con el contador Martín Rojas Tamayo, estaremos también mencionando otros ganadores de otros premios. ¿Tenemos una casa? No, bueno, no, esta vez no, ese premio no. Bien, por aquí, Esteban Elizalde dice, ¿qué plazo tiene el contribuyente para impugnar una notificación, licenciado? Ok, miren, aquí ocurre una cuestión pues bastante curiosa. Como tal, nosotros tenemos para interponer, dependiendo del medio de defensa, la propia ley que contempla ese medio de defensa establece los plazos. Les voy a dar ejemplos sencillos y rápidos. Para un recurso de revocación, 30 días hábiles, juicio de nulidad, 30 días hábiles siguientes, juicio de amparo directo, 15 días hábiles siguientes, juicio de amparo indirecto puede ser 30 o 15. Hasta aquí, esos son los plazos, ¿ok? Ahora, cuando nosotros impugnamos una notificación, pasa esto que les voy a platicar. Supongamos que para la autoridad del acto se notifica el día de hoy, pero yo me entero de ese acto 2, 3, 4, 5, 9 meses después. Como tal, el plazo para llevar a cabo la impugnación de una notificación depende del momento en el cual yo me ostento como conocedora del acto que se pretendió notificar a través de esa diligencia. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos dos opciones. Podemos impugnar el acto, podemos impugnar esta notificación de forma implícita manifestando desconocer el acto. En su momento, ¿qué va a generar? Que la autoridad me dé a conocer el acto y ya cuando yo sea completamente consciente del contenido, entonces ampliaré mi demanda e impugnaré sus motivos y fundamentos. O la otra opción que tengo es impugnarlo desde un primer momento, aduciendo que conozco el contenido, pero que fue ilegal la notificación de ese acto o resolución. Entonces, espero, insisto, no confundirlos, por favor, díganme si fue de esa forma. Miren, tengo fama de que si bien es cierto no contesto todas sus dudas, de que se las amplío, se las amplío. Entonces, la cuestión es la siguiente. Es un caso curioso porque, insisto, depende de la fecha en la que yo me ostento como conocedora del acto o bien dependiendo de la fecha en que yo manifiesto haber tenido noticia del acto y que eso genera que yo pues interponga un medio de defensa para que la autoridad me lo dé a conocer. Cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible que me enteré mucho tiempo después? Les voy a dar un ejemplo para que esto quede más aterrizado. Supongamos que yo me entero hasta el momento en el que se lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Sabemos perfectamente que el PAE inicia una vez que el crédito se encuentra completamente firme. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó el plazo que yo tenía para impugnar. Entonces, en ese caso, yo puedo señalar que me enteré a raíz de los actos de cobro que la autoridad ha ejecutado. Pero como tal, yo no conozco el crédito o bien no conozco la resolución en la cual se determinó ese crédito. Por ende, la notificación fue notoriamente ilegal, puesto que no cumplió su cometido, vaya, no me hizo del conocimiento, no me hizo sabedora de ese acto o esa resolución que se me pretendió, insisto, notificar, y que su consentimiento dio origen a un procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, si la pregunta es, oiga, licenciada, ¿cuánto tiempo tengo para impugnar una notificación? Como tal, por eso les comentaba, es un caso curioso porque depende de dos cuestiones, o cuando me ostento como conocedora o cuando supe de los efectos que provocó esa supuesta notificación. Ok, perfecto. Bien, vamos a seguir con algunas últimas preguntas aquí. Recordarles que tenemos un diplomado en impuestos, que también está saliendo el flyer en todo este programa. Pueden mandarnos ahí un mensaje, lo tenemos en promoción todavía. Vamos a iniciar en el mes de junio, si mal no me equivoco, el diplomado de impuestos, el cual van a estar más de 14 ponentes con nosotros de diferentes áreas, como el área fiscal, contable, abogados, etcétera. Llevando este diplomado de impuestos. Ojalá y, bueno, puedan mandarnos un mensaje para tener más información de los días, horarios y, bueno, pues 120 horas de capacitación, este diplomado en impuestos. Y, bueno, pues muchos de nuestros ponentes que han estado ya en esta casa capacitadora.
Y aquí Marisela, buenas noches, licenciada. Una duda, si hay una revisión de gabinete, ¿es recomendable acudir a la cita que señala la autoridad fiscal con el contador y el abogado? Fíjense, esto Y es un... aparte con el sacerdote. con el psicólogo, ¿no? También, porque miren, aquí es un caso curioso, les voy a platicar, porque como tal, recordemos que todos tenemos derecho a estar plenamente asesorados, ¿no? Todos tenemos derecho a una defensa. Entonces, se entendería que nosotros tenemos el derecho de acudir con un abogado. ¿Qué es lo que se ha dado en algunas administraciones? Se les pide que únicamente acuda el legalmente interesado y, en su caso, el contador. Ya no se permite la presencia de algunas otras personas. Mi recomendación, número 1, asesórense y cuando acudan a una cita con la autoridad fiscal, para el único objetivo que ustedes tendrían que acudir es para escuchar o para ver cuáles son los supuestos hechos u omisiones que el SAT tiene registrados. Pero a través de una cita, ustedes no están obligados ni a exhibir información, ni a proporcionar documentación. Y aquí invierto las palabras, ni a exhibir documentación ni a proporcionar información. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser a través de un requerimiento legalmente notificado, fundado y motivado, en donde se señale qué es lo que el SAT les tiene que pedir. Entonces, repito, miren, esto se tenía que decir y se dijo. Existe, hace un año y medio aproximadamente, el entonces titular de la Barra Mexicana de Abogados señaló que había una política tendiente a amedrentar a los contribuyentes para que dejaran de asesorarse con sus abogados. Se les señalaba que ya no acudieran a las citas, pues obviamente con sus representantes, con sus abogados, o que llevaran a cabo el arreglo de determinado asunto de forma personal, de forma directa. Repito, esto obviamente transgrede derechos del contribuyente porque el contribuyente tiene derecho a una asesoría y a una defensa. Es más, en algunos casos lo que se ha hecho es incluso citar a la PRODECON para que esté presente en esta reunión autoridad contribuyente y procuraduría. Esa es mi recomendación. Ahora, si ustedes, por cualquier cuestión que pudiera llegar a pasar, tienen que ir de forma solamente con el contribuyente o solamente ustedes, mi recomendación es que en esa cita no están obligados a proporcionar información y no están obligados a dar ningún documento, sobre todo cuando la gran mayoría de los documentos ya obran en poder de la autoridad. Pero bueno, eso es punto y aparte. Ahora, contador, permíteme antes de que termine el programa, anunciaba en redes que en esta ocasión, y bueno, en atención a su invitación, me gustaría hablar sobre un medio de defensa que muy poco se explota para no solamente fiscalistas, sino y en su conocimiento, en su caso, perdónenme, que los contadores deban tener conocimiento que también existe este medio de defensa que se convierte en una forma, fíjense, de fiscalización de los contribuyentes hacia la autoridad. Y estoy hablando, para todos aquellos que nos están escuchando, del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Fíjense, este artículo señala que el SAT estará obligado a responder por los daños y perjuicios que hubiera causado a un contribuyente. Ahora, ¿por qué les digo que este medio poco se utiliza? Porque cuando entra en el año 2002 una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entra en el segundo párrafo del artículo 113 y se llama Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Cuando entra esta reforma, que por cierto, ojo, si ustedes lo quieren consultar, a raíz de reformas del año 2000, déjenme hacer memoria aquí, del año 2015, se pasa al artículo 109, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero el contenido es exactamente el mismo, insisto. Hoy en día vigente está en el artículo 109 constitucional. La cuestión aquí es la siguiente. La ley del SAT hace referencia a ese procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. Este procedimiento es determinar la responsabilidad directa y objetiva del Estado. Muchas veces hemos sido testigos de cuando el Servicio de Administración Tributaria, por acción o por omisión, produce daños y no solo eso, produce perjuicios, que es el menoscabo futuro que el contribuyente empieza a sufrir. Oiga, licenciada, no le entiendo con esto. Bueno, les voy a poner un ejemplo muy práctico. El daño que una autoridad pudiera llevar a cabo se me figura en un vehículo, pero resulta que este vehículo era un taxi.
Entonces, no solamente dañó el vehículo de forma presente, sino que el sujeto propietario de ese vehículo deja de percibir ingresos porque ya no puede trabajar el taxi. Esos son los perjuicios. Entonces, esta ley del SAT, insisto, artículo 34, señala que el Servicio de Administración Tributaria estará responsable en caso de que esto suceda, pero a su vez nos remite a este procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. Hay una tesis aislada en el sentido de que esta remisión, de forma implícita, hace que se derogue el procedimiento establecido en ley del SAT y que todos tengamos que acudir a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Quiero hacer énfasis en que es una tesis aislada que no tiene carácter obligatorio, pero que nos señala un antecedente de lo que en su momento pudiera determinar algún otro órgano, pues en este caso judicial, pudiera ser un colegiado a través de un amparo directo. Pero la cuestión importante es esta. Oiga, licenciada, ¿qué es lo que puedo yo obtener o qué es lo que el contribuyente en su caso puede obtener? Bueno, pues insisto, es el pago por parte del Servicio de Administración Tributaria de una indemnización por un irregular actuar en sus facultades. Y les voy a poner un ejemplo práctico. Fíjense, estoy segura que esto muchos contribuyentes han estado en contacto con. Resulta que tenemos a un contribuyente que fue publicado en las famosas listas negras del SAT. Por esta cuestión, este contribuyente llevaba a cabo actividades con empresas o personas morales que tenían su propia plataforma interna y que a esa plataforma se tiene, estos lo saben también, que subir la factura, como le llamamos, el comprobante fiscal digital por internet, se tiene que subir a esta plataforma y entonces se hace el pago correspondiente. Bueno, la empresa en su momento estuvo a punto de cancelar el contrato, ya que este contribuyente, bueno, pues aparecía en estas famosas listas. En su momento, este asunto llegó a su servidora y se obtuvo una sentencia favorable. Pero, ¿qué fue lo que pasó? La administración desconcentrada correspondiente no quitó de las listas a este contribuyente. Pasaron, ojo con esto, pasaron aproximadamente 4 meses cuando en ese entonces se quita, se borra a este contribuyente, pero nosotros acreditamos que en ese periodo el contribuyente no solamente sufrió daños, sino también perjuicios porque dejó de percibir ingresos y dejó de ser considerado para realizar contratos. Es más, fueron cancelados los contratos que en su momento se habían firmado por esta situación. Entonces, por lo general, ojo con estos dos momentos. Por lo general se dice, bueno, ya obtuviste una sentencia de nulidad lisa y llana, ya obtuviste el mayor resultado que pudieras llegar a tener. Esto lo hablo desde el punto de vista jurídico, pero esa omisión de retirar, una vez que quedara firme la sentencia, claro está, de retirar al contribuyente de este listado, es una afectación posterior que, insisto, genera el derecho del contribuyente de reclamar una indemnización. De eso poco se exige y a su vez me parece que es un elemento o es un recurso ideal para que nosotros nos convirtamos en interventores de la legalidad de los actos de autoridad. Es decir, a ver, si llevaste a cabo de forma errónea, es decir, como lo señala la propia ley, de forma irregular el ejercicio de tu facultad, entonces, si este irregular actuar me produjo un daño y yo no estaba obligada a resentir ese daño, me tienes que pagar por el daño y por los efectos futuros que pudiera llegar a tener. Bueno, pues ahí está la perla que les dejes esta noche, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando y bien, pues lo tomen, lo que acaba de decir la licenciada Fernanda. Por último, bueno, no por último, todavía nos falta, no se desconecten, por favor. Vamos a dar otros 2 regalos antes de ir con el último regalo, que es como el plato fuerte de aquí. Recordarles, en el caso de mi estimado Enrique Corona, dimos por ahí, en su capacitación, dio el premio del traje hecho a la medida. Obviamente se va a ir directamente con el sastre, ¿no? A tomarles medidas a las personas. Bueno, esta persona, no recuerdo su nombre, quién fue quien ganó el traje, pero bueno, con valor aproximadamente entre 7 a 9 mil pesos, dependiendo, ya saben que las telas y bueno, este tipo de cuestiones. Pero vamos a 2 regalos, libro de inspecciones laborales de mi buen estimado Benjamín Álvarez Ferman, que hemos tenido también en este programa, que seguramente también nos está escuchando por allá, lo veo que anda muy en muchas redes sociales también. Vamos a revisar quién podrá ser el ganador de un libro de inspecciones de trabajo. Vamos aquí.
Vamos a ver. Ok, perfecto. Y Rosy Janet Olán Alvarado. Rosy Janet Olán Alvarado, esta noche, bien, le vamos a mandar su libro de inspecciones de trabajo de nuestra librería Census Capacitación. Recuerden que ya tenemos varios títulos y también pueden adquirirlos con nosotros directamente. Le vamos a mandar inspecciones de trabajo, su prevención y atención del licenciado Benjamín Álvarez Ferman. Y otro de los regalos también, bien, pues aquí otro libro que vamos a regalar igual de inspecciones de trabajo, y esto es para Aldo Jesús Nieto Tapia. Aldo Jesús Nieto Tapia, Aldo Jesús Nieto Tapia, que sí lo vi por aquí, que mandó también un mensaje hace un momento. Entonces, Aldo, te vamos a mandar inspecciones de trabajo del buen licenciado Benjamín, maestro Benjamín Álvarez Ferman, te estaremos haciendo llegar. Y por último, vamos a dar, antes de seguir con el tema, el regalo de la cena con algunos de nuestros expositores. Vamos a ver quién se va a ganar este premio la noche de hoy. Y para este premio, que es el premio, digamos, fuerte de esta noche, ¿no? Vamos a ver, y el o la ganadora es, denme un momento. Ah, caray, ya se me está cayendo aquí el papelito, denme un momento, por favor. Y es Concepción Noelia Vázquez. Concepción Noelia Vázquez, felicidades de este regalo de la cena con algunos de nuestros expositores en Census Capacitación. Ya te estaremos diciendo si es el Bellini, si es en el Lago, en qué restaurante vamos a llevar este evento. Felicidades, felicidades Noelia. Por favor, ojalá y puedan contactar Concepción Noelia Vázquez, puedan mandar un mensaje, y también Aldo Jesús Nieto Tapia y Rosy Janet Olán Alvarado. Los últimos dos, libro de inspecciones del trabajo del buen maestro Benjamín Álvarez Ferman esta noche. Muchas gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo. Y bueno, pues estos son los regalos que estuvieron, aquellas personas que estuvieron con nosotros en el diplomado del contador. Y bien, para irnos despidiendo, licenciada Fernanda, consejos para los amigos de las redes sociales. ¿Qué podría decirles ante estos medios de defensa que puede tener el contribuyente? Número uno, miren, tres consejos me parece que me gustaría compartirles a los contadores son los siguientes. Por lo general, lo que a nosotros nos llega ya en defensa jurisdiccional son estas áreas de oportunidad. Número uno, no hacer confesiones expresas al momento de dar contestación a cualquier requerimiento planteado por la autoridad. ¿Se acuerdan que les decía que ustedes son el primer contacto que tiene la autoridad? Es decir, en sede administrativa, en realidad el contacto directo es con ustedes. Seamos muy cuidadosos al momento de dar contestación o de redactar un escrito que terminará en poder de la autoridad. ¿Por qué? Miren, hay una cuestión que se denomina confesión expresa, y en una sede probatoria, en una sede jurisdiccional, mejor dicho, constituye prueba plena en contra de quien realizó esa confesión expresa. Cuando nosotros damos contestación a un escrito y decimos lo siguiente: pues sí lo hice, pero fue porque no tenía la documentación, con eso ya estamos confesando expresamente la comisión de una infracción en materia fiscal. Entonces, hay que ser bien cuidadosos con la forma en la que redactamos, insisto, los cumplimientos a un requerimiento o las promociones que se habrán de presentar a la autoridad. Segundo consejo: no hay que permitir subsanar cualquier tipo de vicio en el actuar de la autoridad, y a esto me remito cuando les hablaba ya de aceptar, por ejemplo, el citatorio y el acta de notificación el mismo día, en la misma diligencia. No formemos parte o no, insisto, no subsanemos estos errores por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando nosotros nos vemos inmersos en algún tipo de error, la autoridad, déjenme decirles que su criterio es bastante tajante, o sea, no nos va, claro, no nos va a decir de buena onda, ay, te equivocaste, no. Entonces, nosotros seamos claros y seamos objetivos. Tú realiza tus actividades, realiza tus facultades de conformidad con la norma, yo realizaré mis actividades de la forma profesional, y en su caso,
bueno, ya habrá que ventilarse o no en un medio de defensa. Entonces, segundo consejo, no permitan, no subsanen, no consientan las irregularidades de una autoridad. Tercer consejo, asesórense de un abogado fiscalista, como decimos de repente en algunos espacios, asesórense con el abogado fiscalista de su confianza, con el que sea, pero asesórense y de preferencia, claro está, que sea un abogado especializado en esta materia, que bastante técnica es. Otro consejo, así que ya para despedirnos, dice el contador, es el siguiente, miren, en sede administrativa, de tener los elementos, y me refiero a las constancias, si las tienen en sede administrativa, exhíbanlas. Si en cualquier caso no se llegaran a contar con estas constancias, entonces, bueno, ya habrá la forma de ver qué estrategia de defensa se va a seguir, y con estrategia me refiero a que podríamos nosotros plantear una defensa de forma, así le llamamos los abogados, pero ¿por qué les digo que si tienen la documentación exhiban en sede administrativa? Porque si no se hace en sede administrativa, se pierde la oportunidad en sede jurisdiccional, y a esto se llama excepción del principio de litis abierta. Muchas veces nos han llegado asuntos en donde el recurso de revocación fue planteado por el contador que en su momento estaba al frente de la empresa, pero no se exhibieron pruebas. Eso a nosotros nos limita mucho la defensa ante la sala competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque opera este principio de excepción a la litis abierta, y ya no es posible exhibir elementos probatorios que se tenían desde una sede administrativa. Entonces, miren, son varios puntos que para concluir me parecería es asesórense con un abogado fiscalista de su confianza. Pues ahí el consejo de la licenciada Fernanda, y fíjense que aquí nos están mandando muchísimos mensajes, que no sea la última vez que lo invitemos, que por favor se integre aquí a Familia Census, sea bienvenida. Estoy seguro que no será la última vez que esté en este programa, o tal vez dentro de la parte de la programación con nosotros, ojalá y también lo acepte. Y bueno, también estará ahí mandando un mensajito Valkyria Antonio, quien es la parte de comunicaciones, y bueno, pues está en constante relación con todos los que son de Familia Census aquí en esta capacitadora. Muchas gracias, licenciada Fernanda, muchísimas gracias. El público, la verdad, le gustó muchísimo. Por aquí Esteban nos dice que 1 hora fue muy poco, que le hubiese gustado quedarse otras dos horas aquí, que usted estuviera charlando, pero déjenme les digo que también tiene que hacer cosas, no ha cenado, la licenciada seguramente, ya es... Sí. Mis estimados amigos de las redes sociales, muchas gracias. Ahí están los ganadores. Por favor, avísenle a Concepción Noelia Vázquez que se ganó la parte de la cena con nuestros ponentes en Census Capacitación. Ya les estaremos mencionando cuándo y qué día será. Juventino Berrones, felicidades, tu reloj te estará llegando próximamente. Por aquí los libros con dedicatoria por el doctor Robertson, a Fernando Pérez Pliego Ongay y Fernando Ramírez Martínez. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Y el libro de inspecciones igual para Aldo Jesús Nieto Tapia y Rosy Janet Olán Alvarado, que son los ganadores de la noche de hoy. Muchas gracias por sus estrellas también que nos enviaron. Eso nos ayuda también a generar más contenido, y bien también pues a darles este tipo de premios, ¿no? Por aquí producción me dice que el próximo será una casa. Ya veremos, ¿no? Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias. Le mando un abrazo a distancia. Y bien, pues, quédense con nosotros en el siguiente programa a las 9 de la noche con el maestro Martín Rojas Tamayo y su servidor, y un invitado de lujo que estará con nosotros. Regresamos.